Bien, jóvenes y señoritas, para esta semana vamos a ver el capítulo de polígonos. ¿Sí? Recordando que un polígono es una figura cerrada por líneas rectas. ¿Sí? Y bueno, el número es finito, así que tengan ese concepto acerca de los polígonos. Básicamente, repito, una figura cerrada por líneas rectas. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el subtítulo de cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura geométrica formada por la reunión de los segmentos que se determinan al unir con segmentos de recta, 4 puntos no colineales. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuadrilátero, figura de 4 lados. ¿Sí? Una figura geométrica de 4 lados. Entonces, vamos a ver lo que son los elementos. Por ejemplo, por acá tienen en la figura el cuadrilátero de vértices A, B, C y D. Recordando que los vértices son los puntos en donde se cruzan, en donde se intersecan cada segmento. Por ejemplo, por acá, ahí tenemos el vértice A, ese punto en donde se intersecan sería el vértice B, el vértice C y el vértice D. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los lados? Por ejemplo, aquí piden lados. Los lados serían AB, BC, CD y AD. ¿Sí? Entonces, los segmentos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá el segmento AB es este segmento, segmento AB. Entonces, también está BC, CD y AD, que serían estos segmentos de acá. BC, CD y AD. ¿Sí? Los vértices, ya lo he explicado, son los puntos en donde se intersecan los segmentos. ¿Sí? Tenemos el vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. ¿Qué más, profesor? También están lo que son ángulos internos. Internos, obviamente, porque están dentro de la figura. ¿Sí? En este caso, en nuestro cuadrilátero, los ángulos internos serían alfa, beta, teta y el ángulo phi. ¿Sí? Esos serían nuestros ángulos internos. De la misma manera, también existen ángulos externos, que son los que están fuera del cuadrilátero. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí tenemos este ángulo externo que es X, este ángulo externo que es Y, este ángulo externo que es V y este ángulo externo que es Z. ¿Sí? Eso siempre recordar es muy importante. ¿Seguimos? La clasificación. En cuanto a los cuadriláteros, se clasifican en cuadriláteros convexos y en cuadriláteros no convexos, o también se le conoce como cóncavos. Lo que más nos interesa van a ser los cuadriláteros convexos. Nosotros vamos a estudiar más este tipo de figuras. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a bajar un poco y vamos a explicar esa parte también. Lo vamos a ir despacio. La idea es que ustedes entiendan para que puedan resolver sin problemas cualquier tipo de ejercicio. Entonces, recordar cuando todos los ángulos interiores son convexos allá. Lo que nos quiere decir acá en el texto es que en los cuadriláteros convexos todo ángulo interno es menor a 180. ¿Sí? Si deseas puedes utilizar su transportador, te vas a dar cuenta que alfa, beta, teta y phi van a ser menores que 180, cualquiera de esos ángulos, ¿sí? El que tú quieras. En resumen, cualquier ángulo interno de ese cuadrilátero va a medir menos de 180 grados, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos verificar que el cuadrilátero es convexo. Primera propiedad, todo ángulo interno de la suma de los ángulos internos es 360. ¿Sí? Acá podemos ver alfa más beta más teta más phi es igual a 360. De la misma manera, los ángulos externos también van a medir 360, tanto en los cuadriláteros convexos y en los cuadriláteros cóncavos o no convexos también. ¿Sí? Esta propiedad cumple para ambos. Seguimos. Vamos por los cuadriláteros cóncavos para que tengan una idea.
quizás pueda venir en un ejercicio. De todas maneras, ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. En los cuadriláteros cóncavos, uno de los ángulos va a medir más de 180 grados. Por ejemplo, por acá pueden ver ustedes, el ángulo M es mayor a 180 grados. Pueden verificar con su transportador, es un ángulo interno. Y bueno, es mayor a 180, es por eso que esa figura, ese cuadrilátero es cóncavo. Entonces, hay otra manera también, pero me imagino que lo vamos a ver más adelante. Por el momento, ustedes deben entender ese concepto. De la misma manera se cumple, como les comentaba, la suma de ángulos internos es 360. Y aquí aparece una propiedad que es el tema de triángulos. De repente no lo recuerdan, lo voy a colocar. Entonces, la suma de estos ángulos agudos de esta figura, ¿sí? Lo voy a colocar de esta manera. La suma de estos ángulos agudos, por acá tenemos alfa, beta y teta. Esa suma de ángulos siempre, siempre, siempre nos va a dar este ángulo externo, ¿sí? Que es exterior a nuestro ángulo mayor de 180 grados, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir esta propiedad, de que x es igual a alfa más beta más teta. Probablemente lo utilicemos, así que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por acá tenemos una clasificación de cuadriláteros convexos. Vamos a ver sus propiedades y las diferentes figuras. ¿Sí? A ver, acá una personita tiene un comentario, pues, ¿no? Dice que un paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos y de igual longitud. Los paralelogramos pueden ser, estos son paralelogramos, ¿sí? Entonces, vamos a explicar cada uno de ellos. Por acá, por ejemplo, tenemos un romboide. El romboide es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual longitud y los ángulos opuestos de igual medida. Si de repente, a ver, esta medida de color rojito, si es que mide 10, el lado opuesto, ¿sí? Por acá, a ver, vamos a agrandarlo un poquito para que se vea más. El lado opuesto también va a medir, o también va a tener la misma medida, ¿sí? Por ejemplo, si de repente, a ver, por acá, esta medida es 5, ¿sí? Para este romboide, el opuesto, el lado opuesto, también va a medir 5, ¿sí? Siempre y cuando sea romboide, también va a medir 5. Entonces, a ver, lo voy a colocar, ¿sí? Si de repente, acá es 5, aquí también va a medir 5, ¿sí? Es el lado de amarillito. Continuamos con el rombo. El rombo es un paralelogramo, es un poco más importante que el romboide, que tiene sus 4 lados de igual longitud y los ángulos opuestos de igual medida. ¿Sí? Todos los lados son iguales, no confundir, ojo, con el cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que nos quiere decir con los ángulos opuestos de igual medida es lo siguiente. Sea que es alfa, el ángulo que se le opone también va a medir alfa. ¿Sí? De repente, a ver, alfa. ¿Qué más? Si aquí es X, aquí también va a ser X. Y lo mismo aplica para el romboide. ¿Sí? En el romboide también se cumple eso. Entonces, tenerlo muy en cuenta eso. Vámonos con el rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual longitud y los 4 ángulos interiores rectos miden 90. Bueno, ustedes ya conocen, pues, ¿no? El rectángulo y el cuadrado. ¿Sí? El cuadrado, 4 pares de lado, 4 lados iguales, todos los ángulos internos miden 90. Y en el rectángulo, pues, los lados opuestos, ¿sí? Los lados opuestos tienen igual medida y los ángulos internos también miden 90. Sí, entonces hasta ahí hemos visto, vamos a borrar, hasta ahí hemos visto lo que son cuadriláteros, la clasificación de los cuadriláteros convexos y cuadriláteros cóncavos. Entonces, asimismo, también la clasificación de los cuadriláteros únicamente que son convexos. Entonces, ahora vamos a ver los trapecios. Un trapecio es aquel cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos y los otros lados, dos
no paralelos, ¿sí? Los lados paralelos se denominan bases del trapecio y pueden ser por acá. Esto lo voy a explicar, no se preocupen. Entonces, lo que quiere decir es que para todo trapecio, los lados va a tener un par de lados que son paralelos, ¿sí? Entonces, con paralelos significa que por más que se prolonguen, no van a llegar a intersecarse. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros prolongamos este lado y también prolongamos este lado, jamás van a llegar a intersecarse. ¿Sí? Por acá, el paralelismo se denota como dos rayitas. Sí, entonces, tenerlo muy en cuenta es un tema que también ya lo hemos visto. Entonces, recordar que se le asigna bases. Por ejemplo, esta es la base menor y esto de acá es la base mayor. ¿Sí? Para todo trapecio. Acá, por ejemplo, tenemos un trapecio escaleno. ¿Qué quiere decir trapecio escaleno? Que tiene dos lados opuestos, por ejemplo, estos dos lados, que son diferentes, ¿sí? Si, por ejemplo, acá mide A, por acá este lado no puede medir A, de repente mide B. Entonces, esos dos lados siempre tienen que ser diferentes, ¿sí? ¿Cuándo, profesor? Cuando el trapecio es escaleno. Cuando el trapecio es escaleno, dos lados, ¿sí? Son diferentes. ¿Y qué pasa si es que es otro tipo de trapecio? Por ejemplo, un trapecio isósceles. Recordar, las bases son paralelas. Tiene base mayor y tiene base menor. Entonces, en el trapecio isósceles, jóvenes y señoritas deben recordar, si de repente este lado mide culebrita, el otro lado también va a medir culebrita. ¿Sí? Tienen igual medida. Si esta medida mide 10, esta medida también va a medir 10, siempre y cuando sea isósceles. ¿Sí? A ver, bueno, la culebrita no lo voy a borrar. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también, como si es que recuerdan, el triángulo isósceles tenía dos ángulos que son iguales. Si acá es alfa, acá también es alfa. Si acá es beta, por acá también es beta. ¿Sí? Como dato adicional, no está aquí, pero yo te lo digo. Alfa más beta suman 90 grados, perdón, suman 180 grados. Alfa más beta suman 180 grados. Sí, a ver, lo voy a colocar por acá, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. De repente vienen algún ejercicio y ustedes pueden resolverlo de una manera más resumida, pues, ¿no? A ver, voy a acomodar esto de acá. Ya está. Ups. Ahora sigue el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo es un trapecio escaleno. ¿Por qué? Porque este lado tiene medida diferente que este lado. ¿Sí? Entonces es escaleno. Entonces se caracteriza porque tiene dos ángulos rectos. ¿Sí? Tiene dos ángulos rectos. De la misma manera, las bases son paralelas. ¿Sí? Recordar siempre quiénes son las bases, pues, ¿no? De repente vienen en los ejercicios y ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Dicho esto, pasamos al siguiente subtítulo. A ver, vamos a borrar esto. Ya está. Pasamos al siguiente. A ver, acá vienen algunas propiedades. ¿Ya? A ver, dice, las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Ya. Si ustedes tienen un paralelogramo y trazan las diagonales, por ejemplo, quiero trazar esta diagonal y también quiero trazar esta diagonal, se van a cortar en su punto medio, o sea, el punto en el cual ellos dos se cruzan, ¿sí? Va a dividir a ambos segmentos en dos iguales. Es por eso que esta medida mide M y esta otra medida también mide M. Lo mismo pasa en la otra diagonal. Esta medida mide N y esta medida también mide N. Eso tenerlo muy en cuenta. A ver, seguimos. Dice, además, el rombo y el cuadrado
Sus diagonales son perpendiculares. Fíjate en la figura. Ya. Con esto te quiere decir que si trazas las diagonales, se forma siempre un ángulo de 90. ¿Sí? Para estos cuatro lados, perdón, para estos cuatro ángulos, todos ellos van a ser 90. Tanto en el rombo como en el cuadrado. Sí, acá también va a ser 90, acá ya está, y un 90. Aquí también va a ser 90. Y bueno, acá también es 90. ¿Sí? Entonces, una vez que se crucen, también, si de repente acá es culebrita, aquí también es culebrita, aquí también es culebrita, y aquí también es culebrita. Sí, eso se cumple en los cuadrados, son unas propiedades muy especiales, características únicas de ellos. Sí, entonces, ahora sí, vamos con propiedades de los polígonos. Eso es lo que más viene en sus preguntas. ¿Sí? Entonces, dice, se considera n al número de lados del polígono. Entonces, yo personalmente te voy a decir que para los ejercicios, n no solo va a ser el lado de un polígono. N, a ver, abrimos paréntesis. N también va a ser igual al número de vértices y también va a ser igual al número de ángulos internos. Número de ángulos. A ver, voy a colocar. ¿Sí? Eso te puede ayudar bastante. Te puede ayudar bastante. ¿Sí? Se considera n el número de lados del polígono y también número de vértices y número de ángulos. ¿Sí? Eso tenerlo muy en cuenta. Ya. Entonces, seguimos cómo se halla el número de diagonales en un polígono. Entonces, el número de diagonales va a estar dada por la siguiente fórmula. Número de diagonales va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Y quién es n, profesor? Bueno, ya lo estamos comentando, pues, ¿no? N es número de lados, número de vértices y número de ángulos. ¿Sí? Entonces, si tú tienes el número de lados, de vértices o ángulos, reemplazas y te va a salir el número de diagonales. Por ejemplo, si se tiene un polígono de 5 lados, ¿sí? A ver, 5 lados. ¿Cómo calcularíamos sus diagonales? Simplemente reemplazamos. 5 vendría a ser n, pues, ¿no? Sería 5 por 5 menos 3, eso es 2. Si estamos reemplazando en la fórmula, sobre 2. Entonces, la respuesta, a ver, 5 por 2 es 10 y 10 entre 2 es 5. La respuesta también sería 5. Sí, este sería un primer ejemplo. Entonces, vamos a borrarlo. Sí, solo para que ustedes entiendan cómo es que se usa la fórmula. Y prosigamos. Ahora vamos con la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un polígono de 5 lados. ¿Sí? Por acá de repente. Un pentágono, pues, ¿no? Ya. Dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono está dada por la siguiente fórmula. ¿Sí? Esto se lee como suma de ángulos internos. Va a estar dada por la siguiente fórmula. 180 por n menos 2. ¿Sí? 180 por n menos 2. N ya sabes, pues, ¿no? Es el número de lados, vértices o ángulos. Reemplazamos, ¿sí? N, de acuerdo a este ejemplito. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lados. Entonces, reemplazamos. Sería 180 por 5 menos 2. 5 menos 2, tú ya sabes que es 3, ¿verdad? 3. Entonces sería 180 por 3. El pentágono, la suma de ángulos internos de un pentágono, o sea, una figura de 5 lados, sería 180 por 3. Sí, entonces de esa manera ustedes pueden calcularlo. Me parece que es 540. ¿Sí? De repente ahí pueden comprobarlo ustedes mismos con la calculadora. Dicho esto, podemos seguir con la siguiente fórmula. A ver, letra C. Dice, letra C.
Parece que es la tercera y última fórmula. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360, ¿sí? Siempre para todo polígono, la suma de ángulos exteriores va a ser 360, ¿sí? Entonces ya hemos visto lo que son los ángulos exteriores, pues, ¿no? Recordar que siempre la suma va a ser 360. A ver, vamos a colocar un ejemplo por si acaso, ¿sí? Solo por si acaso. Sí, yo te voy a preguntar. Ya, entonces, ¿cuáles son los ángulos exteriores, profesor? Bueno, este es un ángulo exterior, ¿sí? Los que están fuera del polígono. Por ejemplo, acá tenemos alfa, aquí de repente tenemos X, aquí de repente tenemos Y, aquí de repente tenemos V, y acá de repente tenemos el ángulo Z. ¿Sí? Entonces, la suma de esos ángulos, por ser externos, va a ser 360. ¿Sí? Para todo polígono. Y listo, eso es toda la teoría. Esto de aquí es la tarea, página 27. Sí, ahora voy a colocarlo por acá. Tarea, página 27. Tarea, página 27. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número 1 dice, ¿cuántos diagonales tiene un decágono? Bueno, un decágono es una figura de 10 lados. Puedes ir averiguando eso aparte. Parece que no está en la teoría, pero debes saber, pues, ¿no? Triángulo tiene 3 lados. Cuadrátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Y así, si es que por ahí te encuentras de repente, mira, por ejemplo aquí, diagonales tienen, ¿cuántas diagonales tiene un octágono? Un octágono, 8 lados. Sí, a ver, vamos por otro. Por acá de repente un hexágono. Hexágono, recordar, tiene 6 lados. Nonágono, tenlo en cuenta, 9 lados. A ver, y bueno, por acá, pues, ¿no? Piden calcular la suma, por acá piden X. Entonces, la recomendación para este ejercicio es el siguiente. La suma de todos los ángulos internos tiene que ser, ¿cuánto? 360. Entonces, sumas estos ángulos, ¿sí? A ver. Sumas 12, sumas 80, sumas X y sumas 40 y te tiene que salir 360 grados. ¿Sí? Ya hemos visto lo que son cuadráteros. Entonces, aquí, ¿cuántas diagonales tiene un decágono, por ejemplo? Lo podemos calcular con la fórmula, pues, ¿no? Acá hemos visto cómo hallar el número de diagonales. Entonces, eso sería todo. Este capítulo es muy amplio, de repente va a haber segunda parte. Entonces, la tarea la tienen que entregar el día 4 del siguiente mes, a septiembre, 4 de septiembre, entregan la tarea. Pueden enviarlo por interno. De repente tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, pueden escribirme, no hay problema. Y yo trataré de responderles con la mayor brevedad posible. También traten de escribir por las tardes, porque en las mañanas tengo clase con secundaria. Sí, entonces sería todo. Sí, espero que se sigan esforzando como lo han venido haciendo durante el bimestre anterior. Y bueno, sería todo. De repente, como les digo, tienen alguna duda, pueden escribir por interno. Esto sería todo.